Hola mis amores, otra vez por aquí, como siempre, con mi canal de YouTube Gourmet y más con Miriam. Así que a suscribirse, así que cuento con ustedes para comenzar nuestro video de hoy. Hoy les traigo una receta fabulosa. Hoy nos vamos para Asia. Vamos a hacer los clásicos dumplings asiáticos, que sea que muchos de ustedes les gustan y no se imaginan lo fácil que es hacer eso. Yo también me sorprendí y dije, bueno, voy a hacer un video para que las personas que no saben hacerlo, lo hagan conmigo y así puedan comerse sus dumplings en su casa tranquilito cada vez que quieran. Así que vamos a comenzar con esta receta. Vamos a iniciar con el relleno, con esta carne que tengo aquí. Miren, aquí tengo ya la carne lista y todos los ingredientes que conlleva hacer este relleno. Súper fácil, con estos ingredientes también súper fácil de encontrar en cualquier lugar de venta de productos asiáticos en cada país. Seguramente que sí lo encuentran. Así que vamos a comenzar con esta receta y aquí tenemos nuestra carne de res molida y a esto le vamos a agregar, vamos a comenzar aquí con un dientecito de ajo bien picadito. Esto le agregamos nuestro diente de ajo y también aquí tengo una cebolla bien picadita. Saben, también pueden usar el cebollín, que es esa que tiene este ramo. No sé cómo le dicen en otros países, pero sí nosotros le decimos cebollín o cebolla. Yo aquí tenía cebolla y estoy usando una cebolla bien picadita. Aquí le echamos nuestra cebolla. Luego le vamos a agregar, aquí tengo salsa de soya. Y a esto le vamos a agregar una cucharada completa de salsa de soya. Miren, aquí la tengo. Luego entonces le agregamos, esto es aceite de ajonjolí, aceite de sésamo, pero esto le vamos a agregar media cucharada, prácticamente una cucharada pequeña. Aquí está, le vamos a agregar una entera. Esto es lo que le da prácticamente el sabor verdadero asiático. Esto le da un sabor riquísimo. Una cucharadita. Súper bien, echamos esta. También le vamos a agregar esto, que es esto es un derivado del arroz. Esto es vino de arroz, se llama miri. También lo pueden conseguir fácilmente. Y de hecho también le vamos a agregar una cucharadita entera, completa, aquí dentro. Ok, bueno, ahora también tenemos la azúcar, que de esta sí le vamos a agregar, pero solo media cucharadita pequeña, no una cucharadita entera. Le vamos a agregar la mitad, miren así, de azúcar. Aquí, y luego vamos a agregarle sal y pimienta al gusto. O sea, aquí vamos a gusto. Yo le pongo un poquito de pimienta, si me gusta. Aquí no le gusta, bueno, no se la agrega, pero yo le pongo este poquito y mi piquita de sal para darle ese saborcito. Ya eso es a gusto, el salado, y mezclamos. Ya esto es todo, señores. Aquí mezclamos todo esto. Luego que tenemos todo esto mezclado, lo vamos a dejar por unos 20 minutos en el tiempo que vamos a hacer la masa para hacer los dumplings, que ustedes van a ver que se van a sorprender. Súper fácil. Esto lo mezclamos bien, súper bien, para entonces después taparlo con papel transparente o como ustedes deseen, una tapa, lo que ustedes tengan en su casa. Yo lo voy a tapar con un poquito de papel después que lo amalgame muy bien. Bueno, ya la carne está aquí lista y lo que vamos a hacer, la vamos a tapar con este papel transparente. La tapamos un poco aquí. Ya que dejamos nuestra carne aquí reposando un poquito, ahora vamos a comenzar con nuestros dumplings. Miren, aquí esto es súper simple. Aquí tenemos solo harina, agua y sal, más nada. Aquí tengo la porción de 200 gramos de harina que la vamos a versar aquí. Harina blanca, y también aquí tengo el agua. El agua tiene que estar caliente, tiene que estar aproximadamente a 80 grados, no agua fría, pero tiene que estar caliente para entonces luego vamos a mezclar y ustedes van a ver cómo sale todo. Le agregamos el agua y como está un poco caliente esta agua, no le voy a meter las manos ahora. Lo que voy a hacer es que voy a coger una cuchara, salud, y entonces vamos a comenzar. Miren, luego que le ponemos esto, entonces comenzamos con la cuchara a mezclar todo esto. Ahora que mezclamos un poco, le vamos a poner una pizca de sal para darle un poquito de saborcito a
a la harina y mezclamos. Cuando vemos ya que ya está un poco seca, lo que hacemos es vamos con las manos. Ahora vamos con las manos están limpias, hasta que logremos hacer una pasta. Ustedes van a ver. Miren, ya que se ha compactado, lo que vamos a hacer ahora, la vamos a pasar aquí. Para entonces seguir amasando. Le vamos a agregar un poquito de harina a esto aquí, que está limpio. Ahora sí, tenemos que amasar por un tiempo de 5 a 8 minutos, más o menos hasta que nuestra masa quede bien suavecita. Entonces comenzamos a amasar. Es muy fácil, súper fácil. Después que ustedes vean que esté bien suavecita, después de unos 5 minutos que estamos amasando, ya se va notando la diferencia en la masa. Miren, ya aquí llevo unos 7 minutos amasando y a este punto ya siento que mi masa está lista. ¿Qué hacemos? A este punto le hacemos hacemos esto, miren. Prácticamente hacemos esto aquí. Miren aquí. Y lo que vamos a hacer, lo vamos a dejar reposar un poco, lo vamos a envolver en papel transparente un poco y lo vamos a dejar reposar. Miren, aquí tengo el papel y lo que vamos a hacer, como ya lo tenemos aquí ya bien amasadito, lo vamos a dejar reposar un poquito dentro de este papel, lo envolvemos aquí y dejamos que repose por al menos unos 10 minutitos. Vamos a dejar aquí para entonces comenzar a hacer nuestros dumplings. Mientras nuestro empasto lo tenemos ahí en reposo por unos 10 minutos, vamos a hacer la salsita, la salsa wonton, que así le llaman, para entonces condimentar nuestros dumplings cuando estén listos. Miren, aquí tengo la salsa de soya, el vinagre, tengo un poco de picante, a quien le gusta o no, le pueden agregar también un ajo picadito, un dientecito de ajo y un poco de azúcar. Aquí tengo ya la salsa de soya y le vamos a agregar, miren, 1, 2, 3, 4 y 5 exactamente. Entonces le vamos a agregar 2 cucharadas de vinagre blanco. Aquí lo tenemos, 1 y 2. A esto entonces le agregaremos media cucharada de azúcar. Miren, una media cucharada de azúcar. Aquí mezclamos esta salsita y yo tengo aquí un polvo picante. Esto es también asiático y de esto le vamos a agregar un poquito. Pues esto va a gusto, a quien le guste el picante, a quien no. A mí me gusta esa salsita un poquito picante y le agrego 1/4 de esta cuchara. Mezclamos. Y ya con esta salsita, como dije, quien quiere le puede agregar también un dientecito de ajo bien picadito. Yo no se lo agrego porque me gusta más así, pero quien quiere lo puede hacer. Luego, con esto, cuando vamos a comernos nuestros dumplings, le agregamos esta salsita, señores, y es exquisita. Así que hacer esta receta y verán que no se van a arrepentir. Ya pasaron los 10 minutos y ahora vamos a amasar nuestra masa. Miren, aquí tenemos nuestra masa y vamos a agregarle maicena para que se haga un poquito más suave. Con la maicena en el fondo, miren lo que vamos a hacer. Ponemos un poquito aquí y lo que vamos a hacer, vamos a alargar nuestra pasta, nuestra harina. La vamos a alargar un poquito así, miren, de esta forma. Le vamos a dar la vamos a alargar así. Miren aquí ya cómo está de largo. Y lo que vamos a hacer, si ustedes quieren una precisión de cómo, para que nuestros dumplings no sean muy grandes o muy pequeñitos, más o menos una porción para hacer un dumpling son 2 centímetros. Más o menos. Aquí aproximadamente, no le digo exactamente cuánto tenemos, pero sí lo vamos a hacer con algo que tengo aquí. Miren, aquí estoy midiendo con mi centímetro y aquí tenemos 60, exacto, tenemos 60 aquí y prácticamente aquí podemos hacer algunas 30 con esta porción que usamos y la vamos a cortar. ¿Qué vamos a hacer? Yo hago de esta manera.
porque lo vi también, aprendí a cómo hacerlo para que mis dumplings me quedaran siempre del mismo tamañito. Y después digo, ¡ay, cómo es, cómo es, cómo no! Entonces, ¿qué hacemos? Yo busco aquí la mitad y prácticamente lo voy haciendo cada 2 centímetros. Le hago una rayita y luego cortamos. Muy fácil. Excelente. Miren, aquí tengo ya todos mis pedacitos para entonces luego comenzar a hacer uno a uno. Aquí le vamos a poner un poquito de maicena en nuestra base para que sea más suavecito a la hora de cada vez que vamos a hacerlo. Miren, aquí tengo mi primer bollito y lo que vamos a hacer, yo tengo esto aquí de madera, pero lo pueden hacer con cualquier utensilio que ustedes crean que le pueda resultar. Luego, de esta manera, en modo que va cogiendo la forma redonda por cada lado. Miren aquí mi primera forma para comenzar a hacer nuestros dumplings. Ahora vamos a buscar nuestra masa para yo enseñarles cómo lo vamos a rellenar y a cerrar. Para entonces yo luego seguir haciendo mis dumplings para entonces terminar a ver cómo lo vamos a cocinar. Miren, aquí tengo ya mi masa, ya lista. Vamos a agregar nuestro relleno aquí a la masa. Un poquito. Le ponemos de esta forma, miren, así. Vamos a ponerle un poquito más. Así, de esta manera, en modo que quede así. Tenemos aquí un poquito de agua y lo que vamos a hacer a estos lados aquí, le vamos a agregar un poquito de agua para que nuestra masa sea más fácil y se adhiera. Juntamos de esta manera, miren qué bien. De este lado le ponemos el dedito y cerramos de este lado. Hacemos lo mismo de este lado, no sé si me ven, vamos a hacerlo con esta mano. Hacemos lo mismo, cerramos aquí, ¿ven? Y aquí en la esquina volvemos, hacemos lo mismo, de esta manera, que se adhiere. Y de esta manera también hacemos lo mismo, miren, así, en modo que nuestros gochas se queden bien firmes. Miren qué bonito. Este es mi primero. Así vamos a irlo haciendo. Le vamos a hacer la repetición. Vamos a hacer otro para que ustedes vean lo fácil que son. La voy a acercar un poquito más para que lo puedan apreciar. Miren aquí una parte de los dumplings que hice. Entonces también corté unos pedacitos de papel para hornear. Hacemos unos cuadraditos aquí para entonces ponerlo sobre esto para que el vapor no se llene de agua. Vamos a colocar los dumplings. Ponemos nuestro papelito y ponemos el dumpling aquí para que lo dejemos luego ahí. Y ahí vamos poniendo nuestros dumplings y nuestros papelitos así para que ellos se vayan cocinando. ¿Saben cuánto? Son 7 minutos que lo debemos dejar aquí dentro. 7 minutos sin destaparlo. ¿Ok? No deben destapar la tapa porque si no se ponen horribles. O sea, el sistema después así no funciona. Así que lo vamos a colocar aquí, los que nos quepan. Creo que voy a poner algunos 7 o 8 aquí dentro. Ok, aquí está este. Aquí está el próximo. Y uno último, vamos a ponerlo por aquí. Perfecto. Muy bien. Aquí los tengo. Miren aquí qué bonito se ven. Miren aquí qué lindo se ven. Y le vamos a poner nuestra tapa. Aquí. Y ahí lo vamos a dejar por 7-8 minutos, no más. No es taparlo, no es taparlo porque si no echamos todo a perder. Así que luego de 8 minutos nos volvemos a ver. Ya aquí listo, ya tenemos ya los 7 minutos, casi 8, lo dejé un poquito más y ahora vamos a abrir. Vamos a ver cómo quedaron nuestros dumplings. Con atención porque me puedo quemar
¡Wow! ¡Qué hermosura! Miren aquí, ya ahí están listos para comer, señores. Hacer estos dumplings en Gourmet y Más con Miriam. Suscríbete, comparte, haz todo lo que tú quieras, pero a seguirme para, como les dije, nuestro canal debe crecer. Así que hacer estos dumplings que seguramente están exquisito, esa es mi palabra preferida. Así que Gourmet y Más con Miriam, hasta la próxima receta. Bye.